Hola, contadores, buenas noches, aquí me ven. Soy su servidora, María de Jesús Paniagua, y voy a tener el gusto, veo bastantes caras, varias caras conocidas, voy a tener el gusto de compartir con ustedes la materia de Derecho Social, aquí me ven. Un gustazo haberlos reencontrado, obviamente que en un semestre más avanzado, me da mucho gusto que les dije que íbamos a... que cuando menos lo pensáramos ya estarían muy avanzados en la carrera. Felicidades, ya la llevamos, ya la llevamos. Me da mucho gusto saludarlos, sigo dando acceso. Contadores, por una desafortunada confusión, yo sé que tienen sesión con otro profesor, con otra maestra. Mil disculpas por el empalme de sesiones. Me confundí, realmente yo fui la que eh, generó bueno, yo tuve la confusión, yo fui la que en segundo lugar registré mi sesión, pero la confusión era, acuérdense, utilizamos sistemas numéricos, las horas se cuentan por 24, el profesor a la profesora puso 8:30 de la mañana, entonces mil disculpas por esta situación, o sea, me confundí, yo puse 20 horas, entonces fue un relajo, mil disculpas, también me disculpan con su profesora. Yo soy la primera que no me gusta esta situación de empalmar. Yo sé que cada materia es muy importante para ustedes, lo estoy apreciando, inmediatamente muchos de ustedes tuvieron la atención de indicarme, lo lamento de verdad. Háganle, por favor, extensivas mis disculpas a la maestra. Reprogramaron quizás la clase. ¿Para qué horas? Para las 9 de la noche, me supongo. Vamos a tratar de ver, esta sesión era muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera sesión de nuestro curso. Es importante conocernos, es importante dejar algunos parámetros, como qué vamos a ver en el derecho social. Es una materia, como a muchos ya les comenté en el foro, es una materia, el derecho social es una rama del derecho que precisamente se ocupa, estudia, de tratar de abatir, de evitar, de dar precisamente, atraer condiciones, áreas que de por sí son antagónicas de la sociedad, a sectores desfavorecidos, áreas estratégicas del Estado. Es una materia que quizás es, insisto, una materia que nos va a auxiliar, también les comenté a muchos en el foro precisamente, que es una materia que les va a servir tanto en su vida personal como en su vida profesional, como en su vida académica. Entonces, de verdad es muy amable esta materia. Vamos a hablar bastante de derecho constitucional, bastante de la innovación, que nuestra constitución es una de las principales o de las primeras constituciones a nivel mundial, que habló precisamente de estos derechos sociales, de esos derechos que precisamente tenemos para favorecer o para tratar de equilibrar todas esas áreas, todas esas cuestiones antagónicas de la sociedad. Entonces, el derecho social precisamente nos da algunas herramientas, algunas legislaciones para evitar precisamente abatir esa eh, inequidad, ¿sale? Dentro del derecho social vamos a ver principalmente varias ramas, como sería el derecho agrario, el derecho laboral, importante para ustedes un poquito de derecho laboral, aunque van a tener un curso de derecho laboral, verán que es muy atractiva la materia. Vamos a ver un poquito de derecho agrario, que es lo para que precisamente ustedes están desahogando en el foro, el derecho agrario. Vamos a hablar un poquito de derecho económico, un poquito de derecho de inmigración, un poquito de derecho ecológico, un poquito de derecho a la educación. Vamos a hablar de varias materias que son fundamentales para un Estado equilibrado, para un Estado donde no existan tantas diferencias, agotar precisamente las diferencias entre
sectores de la sociedad, ¿sale? Que en México desafortunadamente tenemos muchas áreas marcadas de esa antagonía, de esa diferencia entre pobres y ricos, precisamente tratar de equilibrar el Estado mexicano, ¿sale? Por favor, compañeros que se acaban de integrar, sean tan amables de registrarse, por favor, en el chat, señalando su apellido, empezando por su apellido y su grupo, por favor. Gabriel, que fuiste una de las primeras personas que me indicaron que tenían otro compromiso el día de hoy, ¿me podrías indicar, por favor, a qué horas quedaron con su maestro de presupuesto, su maestra de presupuesto, para más o menos Sí, saber medir a cuánto tiempo eh, disponemos? buenas Ajá. noches. Hola, Gabriel. No, de Va a hecho, ser, hola maestra. De Hola. hecho, mandó otro correo, Ajá. informando que la clase se cambiaba para mañana, Ok. mañana a las 19 horas. Entonces, no hay ningún problema. Usted puede dar su clase sin problema, profesora. Insisto, Gabriel, por favor, con su profesora, los inconvenientes que le haya generado, ¿sí? Bueno, pues partiendo de este supuesto, vamos a iniciar. Muchísimas gracias, insisto, a todos por estar aquí. Insisto, bienvenidos al sexto semestre de la carrera. En este bloque precisamente vamos a hablar de derecho social y el próximo bloque de derecho laboral. Va a ser materias muy apasionantes, materias muy cotidianas. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de nuestra vida profesional en algún momento o vamos a ser empleados, trabajadores, o en algún momento de nuestra vida quizás vamos a ser patrones, perdón, quinto semestre, vamos a ser patrones, entonces muy equilibrados, ¿sale? Me presento para los compañeros que es la primera vez que coincidimos en alguna materia. Mi nombre es María de Jesús Paniagua Soto. Tengo el gusto quizás de ser fundadora del Instituto Rosario Castellanos, hoy Universidad, orgullosamente Rosario Castellanos. Desde el 2019 tengo el gustazo de coincidir con ustedes. Tengo, he dado clases en la licenciatura de Derecho y Criminología presencial y en Mercadotecnia y Ventas y en Contaduría y Finanzas. Y aparte de dar esta materia, en ocasiones doy de ética profesional, hay en ocasiones doy que les gusta derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral, todo lo relacionado con el ámbito jurídico. Yo, como les comentaba, soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de La Salle. Tengo una especialidad en Derecho Empresarial en la Universidad Nacional Autónoma de México, en CEU. Tengo una especialidad en compras gubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Tengo una maestría en docencia jurídica en la Universidad de La Salle, una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Tecnológica de México y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Y esta propiamente me dio la pauta a tener estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, aparte de tener el súper gusto de compartir con ustedes, tengo la oportunidad de desarrollarme como profesionista en una empresa que soy la gerente de recursos materiales. Propiamente me encargo de todo lo que tenga que ver con las licitaciones públicas, las invitaciones a cuando menos 3 personas, las adjudicaciones directas, tengo que ver muchas cosas de presupuesto, muchas cosas de contabilidad, por ejemplo. Hoy tuve que meterme a ver estados financieros, las declaraciones anuales, trimestrales, los estados financieros, les digo, dictaminados. Aunque no soy contadora, estoy bastante inmersa en este ámbito contable. Veo muchísimo de presupuesto. Quieras o no, la contabilidad, al igual que el derecho, van inmersos, van de la mano. Entonces, el derecho trata, igual que la contabilidad, trata mucho de planear, de prever, de contemplar, de establecer. Entonces, van mucho de la mano. Son materias que a mí al menos me gustan. No tengo la capacidad numérica como ustedes, pero de verdad
es una situación que me agrada. No me agrada tanto pagar impuestos, eso sí no me encanta, pero fuera de eso, la contabilidad siento que es una ciencia necesaria, inherente al ser humano, a la sociedad humana, ¿sí? Como les comentaba, en este curso voy a tener el gusto de compartir con ustedes la materia de derecho social. El derecho social propiamente iremos viendo en esta presentación cómo se integra y por qué el razonamiento del derecho social, ¿sí? El derecho, el derecho social, quizás yo lo habíamos comentado o lo habían comentado en otras materias relacionadas con derecho, que el derecho es uno solo, es una, es una disciplina que para efectos didácticos se divide en tres grandes ramas. Estas tres grandes ramas, también tratando de clasificar o de ubicar a cada uno de nosotros, al ciudadano, a ti, María Soledad, a Guadalupe, a Gabriela, a María, a Areli, a todos y cada uno de los que estamos aquí, para tratar de ubicar el papel, el rol que tenemos frente precisamente al Estado, ¿sí? La relación que tenemos frente al Estado. Esto es propiamente la relación que tenemos frente al Estado. Por ejemplo, contadores, en alguna otra materia que vimos derecho civil, el derecho civil es una rama perteneciente al derecho privado, que tiene como finalidad el derecho privado precisamente regular las relaciones entre particulares en un plano de igualdad. Gabriela versus Guadalupe, en un estado de igualdad, ¿sí? De equidad. ¿Sale? Trata de regular el derecho privado precisamente todas esas áreas de tu vida cotidiana. Por ejemplo, veíamos en derecho civil los contratos, las relaciones con tu familia, con tus proveedores, con la forma de organización, con tus hijos, con tu cónyuge, incluso con el mismo Estado, los atributos, tu matrimonio, tu divorcio, el parentesco. Aquí en el derecho privado va a intervenir el Estado, pero precisamente para dirimir o resolver controversias entre particulares. Por ejemplo, en una situación de derecho civil, en un divorcio, el Estado va a tratar de decidir y buscar precisamente la equidad entre esas dos personas, entre los cónyuges. Por ejemplo, el derecho mercantil, que es una rama del derecho privado, que va a tratar de regular las relaciones entre los particulares que realizan actos de comercio o que tienen el carácter de comerciantes. Otra rama del derecho civil, perdón, del derecho privado, va a ser, por ejemplo, el internacional privado, el derecho internacional privado, que trata precisamente de las relaciones entre particulares que se encuentren en distintos estados libres y soberanos. Entonces, tenemos muchísimas ramas de derecho privado, pero solamente por citarlos, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza entonces del derecho privado? Los particulares actúan en un plano de igualdad y el Estado simplemente va a actuar para dirimir controversias y siempre a invitación por parte del Estado. El derecho público propiamente es, aquí el Estado va a actuar en el ejercicio del ius imperium. El ejercicio del ius imperium, es decir, el poder del Estado, el poder de decidir, el poder de organizar, el poder de requerir al Estado, ¿sale? El ius imperium. Aquí el particular actúa como gobernado y el Estado como autoridad. Aquí propiamente el Estado te va a exigir ciertas conductas para interactuar en un plano de organización, de supracoordinación, es decir, como autoridad. ¿Qué ramas tenemos del derecho público precisamente que nos interfieren a nosotros? Donde el Estado actúa como autoridad. Tenemos precisamente muy importante en su carrera el derecho fiscal, el derecho constitucional. El derecho fiscal
es la imposición que nos hace el Estado, que nos impone el Estado, precisamente de contribuir al gasto público. A nadie de nosotros nos gusta pagar impuestos, pero tienes la obligación de pagar impuestos. Según el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Y qué pasa si no quieres cumplir voluntariamente? El Estado puede hacer uso de todo ese poder para hacerte u obligarte a cumplir. ¿Sale? ¿Qué otras ramas de derecho público tenemos? El derecho, ya decía, el derecho constitucional, el derecho fiscal, el derecho administrativo, el derecho que estudia todos los entes pertenecientes al Estado, todas las dependencias y entidades de cada uno de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal, local y municipal, los 3 niveles de gobierno, a los entes que pertenecen o que integran el Estado. Tengo al derecho electoral, tengo al derecho internacional público, que trata de estudiar precisamente a áreas, a estados libres y soberanos, dándoles esa jerarquía. Tengo, por ejemplo, algunos autores diciendo que al derecho penal y otros al derecho, que el derecho penal se encuentra en el derecho público, otros que dicen que el derecho privado, dependiendo de las circunstancias, el derecho marítimo. Y aquí donde nos vamos a situar precisamente es el derecho social. El derecho social precisamente trata de estudiar todo lo concerniente a esas áreas estratégicas importantes, relevantes, necesarias. ¿Para qué? Para tratar de contribuir precisamente a incrementar la economía, garantizarnos quizás todos los derechos contemplados en el artículo 4 constitucional, que son derechos evolutivos, derechos de tercera generación, que nos conceden o nos facultan a esta globalización, a derechos no solamente por ser mexicanos, sino por ser ciudadanos del mundo. Tenemos derechos para proteger precisamente mis derechos para ser trabajador, ser empleador. El derecho social luego entonces son áreas estratégicas, quizás áreas desfavorecidas, áreas donde nos involucran a todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, contadores, ya materia del foro, platicábamos precisamente el derecho agrario. Incluso en el foro nos platicaban un poquito sobre el derecho agrario, sobre la economía del campo. ¿Qué harías tú propiamente para incentivar o motivar al campo como área estratégica? Vean, como 2 situaciones. Uno, como área estratégica, alguien de ustedes ya lo comentó en el foro, que qué pasa si simplemente en un país no hay producción del sector primario, si no tenemos áreas agropecuarias, si no motivamos al campo. ¿Qué pasaría? Simplemente nuestra balanza económica, nuestra producción se vería afectada, nuestra alimentación se vería afectada, ¿sí? Eso es por un lado, quizás viéndolo desde un sector estratégico, desde un factor económico. Contrario sensu, ¿qué pasa con estas áreas? Hay que incentivar, hay que motivar a los más desfavorecidos, quizás el sector agropecuario, quizás al sector agrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me ayuda, contadores? No me enojo si participamos. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podremos identificar otras áreas que nos suene otro derecho que sea estratégico, que sea áreas antagónicas, que traten de abatir precisamente ese rezago, que traten de incentivar un área que siempre ha sido desfavorecida, que trato quizás de motivar derechos para todos, conservar, por ejemplo, un medio ambiente? ¿Quién me ayuda? ¿Qué otros derechos se identifican que podríamos decir, oye, pues el derecho social, identificaremos ya la rama del derecho que precisamente trata de esto? ¿Quién me ayuda, contadores? ¿Vamos bien? Antes que otra cosa, ¿vamos bien?
Los escucho, Sí, contadores. profesora, vamos Sí, bien. ¿qué profesora? Perfecto. ¿Quién me ayuda? ¿Qué otras ramas? Les traigo una presentación. Sí, voy muy rápido. Profesora, ay, perdón. Mande, te escucho. ¿Podría entrar? Bueno, no sé, estoy bien. Lo de seguridad social. Ajá, precisamente ¿por qué? ¿Por qué de seguridad social? Vean qué importante el área de seguridad social. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes los veo, leo sus aportaciones en el foro de presentación. Todos ustedes son bastante jóvenes. Sin embargo, vean qué importante precisamente son las áreas de seguridad social, todo lo que tenga que ver precisamente el artículo 4º constitucional. Dice el artículo 4º constitucional, en algún momento lo leeremos, habla precisamente de ese derecho que tengo, primero, que mujer y varón somos iguales. Entre varios derechos, como me los voy acordando, licenciados. Mujer y varón somos iguales, que cada uno tenemos derecho a elegir precisamente nuestra identidad y desde que nacemos tenemos derecho de que nos establezcan, que nos indiquen, que nos identifiquen con un nombre, obviamente el derecho a la nacionalidad que tenemos por nacer en territorio mexicano. Tengo derecho también a que el Estado va a establecer los mecanismos, los medios quizás, para que podamos contar con una casa digna, vivienda, con una alimentación digna y basta, con una, ¿qué más? Con una, nos debe conceder, nos debe dar las herramientas para establecer quizás un sistema de salud, una jubilación. ¿Qué les suena todo esto? Estos tópicos que estoy tocando, precisamente como bien dijo la contadora, a una seguridad social, ¿sale? La seguridad social, el Estado, si bien es cierto, no te va a dar casa, te va a dar o te va a llegar de los elementos, de los requisitos precisamente, de los modelos para que puedas acceder a esos sistemas. Tenemos, tan es así, tenemos instituciones de seguridad social como serían el IMSS, el ISSSTE, el IFAN, el Instituto Médico Pemex, el Hospital de Pemex. Tenemos quizás sistemas de salud estatales, lo que teníamos anteriormente el Seguro Popular. Hace poco el INSABI desapareció, lo va a asumir el IMSS Bienestar. Esto propiamente es seguridad social. Oye, ¿y dónde intervengo como contador? Precisamente esta relación es una triada donde van a participar el Estado mexicano, los empresarios o los patrones y precisamente tú, trabajador, donde se van a involucrar precisamente para buscar ese dinamismo, esa dinámica, para que podamos acceder a instrumentos de vivienda, a instrumentos de alimentación, de seguridad social, de salud. Vamos a establecer los mecanismos. Bueno, y yo como contador, ¿cómo voy a intervenir? Porque quizás tú eres el encargado en la entidad, en la empresa, en el instituto precisamente de cuantificar las aportaciones de seguridad social. Ustedes quizás habrán visto incluso en el Código Fiscal de la Federación cómo se dividen las contribuciones. Las contribuciones se dividen en impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y derechos. Entonces, propiamente a muchos de ustedes quizás les va a tocar precisamente determinar o establecer esa aportación que tiene que ser tanto empresa como trabajador. Regresando al punto, muy buen compañera, la seguridad social es una rama del derecho social. ¿Quién me ayuda con otra rama, contadores? Maestra, ¿podría ser también el derecho ambiental? Precisamente, muy bien, Guadalupe, muy bien.
Nuevamente regresamos al artículo 4 constitucional. Estamos hablando de globalización, que somos ciudadanos del mundo. Luego, entonces, ¿cómo puedes medir tú propiamente cuándo llegan las fronteras? O sea, de este lado es Estados Unidos, de este lado es México, sin embargo, este aire es de México, este aire es de Estados Unidos, o los litorales. ¿Cómo puedes dividir esta agua? Esta agua que me estoy tomando corresponde a México, corresponde a Estados Unidos. Acuérdense, debido a la globalización, es necesario y es pertinente que todos los estados garanticen a sus gobernados precisamente ese medio ambiente sano, esa acceso al agua, al medio ambiente, a la ecología. Luego, entonces, es un compromiso no solo del Estado mexicano, sino de toda el mundo. Acuérdense, les comentaba que la Constitución mexicana es una constitución evolutiva, es una constitución que desde 1917 contempla precisamente todos estos derechos que a nivel mundial así como que no se habían percatado y ahora se están dando cuenta precisamente de que, oye, es que no hay fronteras para la globalización, no hay fronteras para el medio ambiente, no hay fronteras. Acuérdense del efecto mariposa, algo que está afectando quizás en Sudáfrica puede llegar a afectarnos a nivel planeta, ¿no? Acuérdense, una mariposa que está volando en Sudáfrica quizás nos pueda afectar. Sofía, te escucho, por favor. Gracias, profesora. También, bueno, una rama no se podría ser el derecho al trabajo y a poder decidir en qué quiero desarrollarme laboralmente. Muy bien, sí, Sofía, por supuesto que sí. El derecho laboral, que es uno de los temas que vamos a desarrollar, insisto, uno de los tópicos precisamente que habló de que pretendía abatir la Revolución Mexicana, incluso hasta la independencia de México, fue precisamente los derechos de las personas. Si ustedes quizás tienen la oportunidad de ingresar a alguna mina, tristemente hasta el día de hoy, a una mina como un recorrido cultural, quizás en Guanajuato, en Zacatecas, en Chihuahua, podrán apreciar las condiciones que tenían en ese entonces, en la época de la independencia, de la colonia mexicana, que eran áreas muy bien logradas económicamente, pero las condiciones que tenían las personas. Entonces, en ese contexto, contadores, es importante destacar que precisamente para abatir, para que la persona no se vea solamente como un instrumento para lograr riqueza, el derecho laboral en México desde la Constitución de Morelos, desde los sentimientos de la nación en 1810, la Constitución de Apatzingán de 1812, ustedes podrán apreciar que incluso Morelos, que estamos próximos a celebrar el 15 de septiembre, podrán ver que ya habla de esos derechos que tenemos como trabajadores. Obviamente nuestra Constitución de 1917 empieza a hablar de los derechos que tenemos como trabajadores para empezar a una jornada cuando menos de 8 horas, ¿sí? No más de 8 horas. Tenemos el derecho, se empieza a contemplar que tenemos el derecho de asociarnos, de armar sindicatos, de hacer sindicatos. Tenemos un derecho a recibir un salario justo por nuestras actividades y no ser discriminados entre hombre y mujer, que ambos por la misma actividad tenemos el derecho de recibir salarios similares. Oye, maestra, pero como les comento, son evolutivos. Los derechos lo contemplado en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo son condiciones mínimas. Maestra, pero sí, ¿qué va de las vacaciones de las que hemos estado hablando que propiamente me van a conceder, gracias al Partido Verde me van a conceder más días de vacaciones?
Efectivamente, estamos hablando de derechos evolutivos, ¿sí? Quizás derivado de la pandemia que se contempló también en el home office, se están incorporando nuevos derechos, ¿sí? Muy bien, Abril, el derecho laboral, el derecho, esa equidad, ¿no? Antagónica, quizás, que viene también desde el comunismo, desde el narcisismo, áreas antagónicas. Hay que abatir el rezago y ya no verlo tanto como antagónicas, sino como áreas complementarias que se complementan. Nuevamente, sin empresa, no tenemos trabajo. Y sin trabajadores, no tenemos empresa, no tenemos país, no tenemos impuesto, ¿no? Muy buena acotación. ¿Alguien más, contadores? Ya hablamos propiamente del poquito del derecho agrario, del derecho a la seguridad social, del derecho laboral, del derecho ecológico. ¿Quién más me ayuda? Que desafortunadamente la Ciudad de México se convirtió ya en un tema, es un tema ya no del Estado mexicano únicamente, sino que es un tema nuevamente regresando a los ciudadanos del mundo. Lorena, muy bien, el derecho a la educación. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Max Weber, que es un sociólogo, hablaba precisamente que para ascender en la dinámica social, para subir precisamente de estatus social, está el derecho a la educación. Oye, mientras un pueblo más educado esté, más puede ascender a un mejor nivel de vida, más puede solicitar precisamente puede exigir el cumplimiento de sus derechos, puede solicitar la rendición de cuentas. Luego, entonces, mientras tenemos un pueblo más educado, tenemos un pueblo quizás más organizado, por decirlo así. El derecho a la educación, Gabriel decía, el derecho económico. Si tenemos unas actividades económicas, si tenemos una planeación, organización, ejecución, control del gasto público, de todo, pues vamos a estar bien si nos organizamos y todos volteamos a ver cuáles son nuestras áreas estratégicas del Estado, pues podemos incentivar, podemos mejorar nuestro entorno, pero ¿cómo? Con un adecuado conocimiento de nuestra economía, con un adecuado conocimiento de nuestras capacidades, de nuestras propiedades. México tiene muchos litorales, muchos litorales. Oye, pero pues es que ya nadie pesca, es que se está contaminando nuestros ríos, nuestros lagos. ¿Qué pasa, no? Podría ser derecho económico. Oye, es que fíjate que México también tiene mucho turismo, somos un país bello. ¿Por qué no incentivar el derecho turístico, el turismo? Derecho económico, Gabriel, muy bien. Vi que el derecho a la información, a la transparencia. Oye, qué mejor por ahí dicen de un pueblo que se conoce, pueblo que conoce su historia, pueblo que no será vencido, pueblo que no será callado. Entonces, esa facultad de conocer cómo, cuándo, dónde se ejecutan mis dinero, puedo solicitar también la rendición de cuentas. La rendición de cuentas puedo precisamente, y va también de la mano con la transparencia, tengo también el derecho de exigir, de revocar, de poner, de quitar a distintos gobiernos, la democracia, el derecho electoral quizás, que muchos autores hablan que forma parte del derecho público, sí, quizás. ¿Qué otro me ayudan, contadores? Por ejemplo, no acabé con lo de un problema actual que yo vuelto en las calles de la Ciudad de México y digo, ¿qué pasa, no? El derecho migratorio, acuérdense que ya no podemos hablar solamente de mexicanos, extranjeros, somos ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas personas que están ingresando al Estado mexicano? Tengo que proveerlas de seguridad, antes que otra cosa, el derecho a la vida, de garantizarles su estancia en el país, que no sean afectados, que no sean materia del crimen organizado, que tengo que proveerles recursos, tengo que proveerles salud, tengo que solucionar los problemas de mi frontera, el derecho migratorio, el derecho, por ejemplo,
El derecho militar también. Oye, maestra, pero qué desfavorecido va a estar el ejército. Sí, pero ¿por qué el derecho militar? Porque es un área estratégica. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nuestros militares no tuvieran un buen sueldo, no tuvieran quizás condiciones u oportunidades distintas a las que tenemos todos nosotros? Pues simplemente podría pasar un golpe de Estado, ya siendo muy fatalista, podría quizás que esos no sean totalmente fieles al Estado mexicano. Cuestionable lo del ejército, cuestionado también el derecho militar, es un tema, pero tienen propiamente sus propias entidades de seguridad social, tienen hasta un mismo banco. Yo trabajé ahí en Banjército hace algunos años, tienen propiamente sus propias reglas quizás de conducta. ¿Por qué? Porque tratan de salvaguardar la soberanía nacional. ¿Estamos de acuerdo, contadores? Esos son algunas de las ramas que podríamos decir que nos involucran a todos y cada uno de nosotros. En la presentación que ustedes están viendo en pantalla, perdón, ¿vamos bien, contadores? Que luego me agarro a hablar, pero ya no sé. En la presentación que tienen ustedes, la voy a poner en tipo de presentación. Aquí propiamente Universidad, orgullosamente Universidad Rosario Castellanos, su docente, su servidora María de Jesús Paniagua Soto, asignatura Derecho Social, la unidad académica de las licenciaturas a distancia. Pueden ver una serie de... Esta imagen me gustó mucho. Dice, el derecho social es la rama del derecho cuyo objetivo es defender los derechos de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué en su conjunto? Porque nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de la sociedad. Somos parte de esa sociedad. Una sociedad firme, una sociedad fuerte, una sociedad sin necesidades, que es utópico decir sin necesidades, es una sociedad idónea, ¿sale? Me parece que alguien levantó la mano, contadoras, ¿alguien quiere participar? ¿No? No, era solo para decirle que no, todavía no se veía la siguiente página, pero ya se ve. Ah, ya la ven, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el derecho social? El derecho social es una rama del derecho público que se ocupa de determinar las medidas y normas necesarias para proteger al conjunto de la sociedad en ámbitos como el trabajo, la sanidad o la educación. El derecho a la sanidad, a la salud, desafortunadamente hace poquito tiempo actualizamos o vimos la situación de las vacunas. Imagínense qué hubiera pasado si simplemente el Estado mexicano no hubiera asumido ese papel inmediato de contener la pandemia, de traer las vacunas. ¿Qué hubiera pasado si desafortunadamente fueron muchos decesos sin haber garantizado al costo que fuera, en el lugar quizás más alejado, más apartado del territorio nacional, se repartieron vacunas? Eso es precisamente ese derecho que tengo a la salud, un derecho de seguridad social, el derecho para que el Estado me proteja por el simple hecho de estar dentro del territorio nacional, por el simple hecho de ser persona, ¿sale? ¿Dónde nacen estos derechos? Me voy a permitir leer, contadores. Aunque estos derechos sociales abarcan todo el conjunto de la población, sus disposiciones son especialmente importantes para los grupos económicamente más débiles. Esa debilidad podrá provocar que no pudieran acceder a servicios públicos tan imprescindibles como el sanitario o el educativo. En México, a diferencia de otros países a nivel mundial, contadores, ustedes ya lo sabrán, en México la educación está garantizada. Sin cuestionamientos, contadores, ustedes podrán decir sí, pero, estoy completamente de acuerdo,
Acuérdense que todos los sistemas son perfectibles, son susceptibles de adecuarse, de mejorarse. Pero en la Constitución, el artículo 3 constitucional, nos dice que la educación en México es laica, gratuita, democrática, obligatoria, para todas las personas en México. Eso al menos en la educación inicial, la educación básica. Maestra, pero es que yo tengo la duda, reitero, es susceptible de perfeccionarse, de mejorarse, pero a diferencia de otros países, la educación estudian solamente quien tiene posibilidades para estudiar, el que tiene posibilidades para estudiar, lo dejo así. Guadalupe, por favor. Guadalupe, te escuchamos, Guadalupe Lascano. Buenas noches. Hola. Bueno, comentaba sobre el derecho al estudio. En este caso, mi derecho se rompería cuando, bueno, he visto mucho en las noticias ahorita que ya fueron los exámenes que han sido rechazados. En ese caso, ¿que se rompe mi derecho a estudiar? Sí y no. Por ejemplo, Guadalupe, si bien es cierto que la educación en México es gratuita, obligatoria, democrática, estatal, no te estoy negando el derecho a la educación. O sea, no, en ningún momento se te está negando la facultad de entrar a una universidad pública, dígase la UNAM, dígase el Poli. Sin embargo, esos niveles educativos, esas universidades, tienen propiamente sus propios programas, sus propios términos y condiciones para ingreso a la educación, ¿sí? Ciertos estándares. Precisamente, ya que es limitado el número de lugares que tiene versus la demanda, tienen la obligación de hacer un concurso de selección, ¿sale? A quien cumpla con estos requisitos va a cumplir. Oye, ¿y qué pasa con los demás candidatos que no cumplieron? En ningún momento te estoy vedando tu derecho a la educación. Hay sistemas educativos, tanto públicos como privados. ¿Cuáles privados? Pues todas las universidades privadas que conocemos. Oye, pero yo he estado al garantizarte precisamente esa educación, puedes acceder a otros sistemas, dígase, sistemas abiertos, Universidad Abierta y a Distancia de México, Instituto Rosario Castellanos, Instituto, ¿qué les gusta? Universidades Benito Juárez, Universidad de la Ciudad de México, por decirte. Yo en ningún momento te estoy limitando ese acceso a la educación. Sin embargo, al ser limitado, tengo que poner diversos estándares de características al concurso. ¿Por qué? Porque entonces, piensen en el otro lado, estaría también vedando el derecho que tengo precisamente al compromiso, quizás el derecho que tengo a las habilidades, al conocimiento. Acuérdense que también el Estado mexicano reconoce el mérito, ¿sale? El que obtenga las mejores calificaciones quizás va a tener la facultad de proceder a una beca, pero en ningún momento te estoy limitando, yo te estoy dando opciones, cuestionable o no cuestionable. Licenciados, desafortunadamente el presupuesto que tenemos para que todos estudien en la UNAM es imposible, ¿sí? Entonces, te estoy dando otros mecanismos, te estoy dando quizás sistemas para que te prepares en otro ámbito, es decir, a lo mejor habilidades, a lo mejor que les gusta un oficio, distintas artes, quizás está hay unos, me parece que la Secretaría de Educación Pública tiene escuelas precisamente de artes, desde hacer serografía,
distintas artes. Entonces, no te estoy negando la educación, simplemente hay condiciones, ¿sale? Y esto debe de ser así, contadores, porque finalmente estamos hablando del mérito de cada quien, ¿sí? Entonces, no puede ser tampoco democrático de que todos tengamos acceso a las universidades públicas. ¿Por qué? Porque debe ser democrático. Entonces, pensando también en un futuro, pensando quizás en un futuro, no va a ser posible tampoco darle trabajo a todos los egresados de la universidad. También tenemos que pensar en la meritocracia de cada uno de nosotros. Eso es mi humilde opinión, contadores. Acuérdense que donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Entonces, cada quien, ahorita que todos estamos hablando, yo les pido que nadie cuestionamos, todo mundo tiene el derecho a hablar, a exteriorizar su opinión, y los demás nada más escuchamos, ¿sale? María Soledad, te escuchamos, por favor. Gracias, profesora. En ese caso, también, por ejemplo, existen los centros de capacitación para el trabajo que se puede uno especializar. Inclusive yo lo que veo es que hay personas que están, entre comillas, sobrecalificadas, que las empresas ya no pueden contratarles porque tienen muchos estudios y están contratando personas que se especializan en una sola actividad técnica y prefieren contratar a una persona que tiene mucho más estudios. Así es, María Guadalupe. Pensando en una economía, les decía que la educación finalmente, Max Weber decía que nos da la garantía para una movilidad social, para ir ascendiendo, ¿sí? Sin embargo, pensemos en una economía idónea, correcta, precisa, pensando, todos los mexicanos nos volvemos, y ese también es un tema de educación, es un tema de idiosincrasia, de identidad, a lo mejor el derecho a la natalidad, a la planeación, el derecho precisamente a la población, ¿no? Por ejemplo, yo que ya estoy entrada en años, no les digo cuántos porque me apenan, porque, digo, son muchos. Por ejemplo, en mi generación nos vendieron, nuestro sistema educativo nos vendió que si eres profesionista, o pensemos también en la generación de nuestros padres, oye, es que mi papá es contador, mi papá al ser contador, incluso los chistes o los memes que están en la red, en Facebook, donde nos dice, mi papá era contador en la década de los 50, 40, 30, 60, mi papá era contador, mi papá era médico, mi papá era abogado, el médico, el maestro. Mi papá se pudo hacer de casa, mi papá se pudo hacer de coche, de los terrenos de la abuela, ¿no? Que siempre nos estamos peleando por ellos, según Facebook. Aquí vean lo triste o lo desafortunado que nos tocó a nuestra generación, generaciones más atrás como la mía, su generación, ¿sí? Ustedes, tan solo la vivienda en la Ciudad de México, es triste voltear y ver cuánto vale la vivienda en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo todos los días paso por Avenida Patriotismo y hay un edificio que la verdad yo no lo veo ni bonito ni nada, dice departamentos desde 11 millones de pesos. Híjoles, ¿cuánto tienes que ganar para poder comprarte un departamento de 11 millones de pesos? Y es una zona bonita, pero no es de las mejores zonas de la Ciudad de México. O, por ejemplo, si tú ves los anuncios de renta en la Condesa, en la Nápoles, en la Colonia del Valle, en Polanco, dices, departamentos, rento una habitación desde 8,000 pesos por una habitación y un departamento desde 25, 30 mil pesos. Dices, oye, pero si los salarios en México están bastante limitados. Entonces, mi punto es, ¿realmente serás exitoso si ya eres profesionista? O también me ha pasado, como bien dice sus compañeras, ¿realmente sí será
como que el éxtasis de mi vida llegar y ser profesionista. Obviamente ayuda y ustedes sigan aquí en la carrera, ¿sí? Sigan, podemos. Pero, por ejemplo, contadores, hemos hecho tan plástico, tan desechable las cosas en nuestra sociedad, que yo, por ejemplo, cuando era niña, cuando estaba jovencilla, me acuerdo que llevaba los zapatos a reparar, ¿no? Que les ponías el zapato, la suela corrida, porque pues a lo mejor los zapatos eran costosos y entonces no puedes estarte comprando zapatos a cada rato, ¿no? Les ponían suela corrida. Y ahora, por ejemplo, triste, aquí por donde más o menos estoy ubicada su casa, y solamente es un zapatero, y ese zapatero es una persona muy, muy mayor. ¿Qué va a pasar con el oficio, al menos por esta zona, cuando el zapatero muera? Simplemente ya esa necesidad ya no va a ver quién la subsane. O, por ejemplo, hace algunos años me pasó que tuve una fuga muy fuerte de agua aquí en mi casa, su casa, y para conseguir un plomero fue un logro, y aparte cuando me dijo cuánto me cobraba, me fui de espaldas, ¿no? Y por ejemplo, poniéndome en el caso de los abogados, ¿no? He visto abogados que dicen, te divorcio por 3,000 pesos, y la verdad es bastante trabajo, tan solo andar acudiendo a tribunales. Caso contrario, el plomero, por trabajos de 8 o 10 horas, a lo mejor me están cobrando, esa vez creo que me cobraron 30,000 pesos, y dije, ¿qué está pasando con nuestro sistema educativo, con nuestro sistema, con nuestras necesidades? La educación realmente va dirigida hacia donde nos debemos de dirigir. Cuestionable, esto vamos a estar platicando a lo largo del día. O, por ejemplo, regresando al derecho social, al derecho agrario. Oye, hay, por ejemplo, pueblos enteros que simplemente ya no hay quien siembre. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor emigra a otros lugares, a lo mejor por el crimen organizado, por la situación del Estado, porque no hay apoyos. Oye, entonces, si toda esa gente se viene a las ciudades, pues simplemente, ¿qué va a pasar con nuestra balanza comercial, con nuestra economía? Sofía, por favor. Gracias, profesora. Bueno, ya que comenta el tema agrario, yo vivo, resido en la alcaldía Tlalpan. Y bueno, como bien saben, en la alcaldía Tlalpan aún hay pueblos originarios. Yo vivo en uno de ellos, se llama Parres, está casi llegando a Tres Marías, no sé si ubiquen. Sí, claro. Bueno, aquí se dedican, hay mucho trabajo campesino, ¿no? Hay mucho campesino, pero últimamente se han apoderado de las tierras gente externa. Ay. Y que no dejan que los nativos de aquí puedan seguir laborando, ¿no? Y haciendo lo que saben hacer, ¿no? Lo que llevan desde hace muchos años, ¿no? Y que ha pasado de generación en generación. Pero pues todo esto se ve así por cuestiones monetarias, ¿no? Porque pues la gente externa tiene más recursos económicos para poder pagar esas tierras, ¿no? Que la gente aquí pues no lo tiene. Sofía, interesante lo que dices, tiene otros recursos, pero aquí también está, obviamente, el desconocimiento que tenemos de la ley. Por ejemplo, si son pueblos originarios, si son pueblos quizás, si estamos hablando de propiedades, si estamos hablando de un ejido, de una pequeña propiedad, de una comunidad, vamos a hablar un poquito en derecho agrario precisamente del ejido, que es una forma de organización que está constituida por ejidatarios, por tierras ejidales, muy similar a lo que sería la sociedad anónima. Oye, ¿qué pasaría si entre todos nosotros nos unimos y damos fuerza al ejido, si damos fuerza precisamente a esos ejidatarios, a todas esas personas de esos pueblos originarios? No lo sé, a lo mejor es mucho desconocimiento, no solamente de la ley, sino de nuestra
identidad, de nuestra idiosincrasia. Sofi, te escucho. Gracias, profesora. Es que es precisamente eso, por los ejidatarios, por los comuneros. Ellos, pues, son dueños de las tierras, entonces, pues, la dejan al mejor postor, ¿no? Dejando a la gente que realmente necesita fuera. Y no por hablar mal de, pues, de los ejidatarios, ¿no? Pues son sus tierras y ellos, pues, hacen con ellas lo que quieren, ¿no? Pero, pues, también afectan al medio ambiente porque esa gente externa que viene aquí ocupa, no sé, muchos fertilizantes, erosiona la tierra, hace que la tierra se desgaje, o sea, hace afectaciones ya no nada más en la tierra, sino en la comunidad, ¿no? Pero bueno, es una cuestión como muy, muy grande y pues es algo difícil, ¿no? Porque pues los que realmente se dedican al campo, pues no tienen voz, ¿no? Porque son pocos, no hay recursos. Entonces los ejidatarios pues son los que tienen voz y son los que pueden hablar, pero pues ellos hablan a su conveniencia, ¿no? Sí, alguien también tocó que no nos vaya a pasar lo que al doctor Mireles, toquemos madera así. ¿Quién era el doctor Mireles? Era propiamente un productor del estado de Michoacán que hace como un mes y medio lo mataron precisamente por las autodefensas, ¿no? Del crimen organizado. Una historia triste, una historia lamentable también lo que dice Sofi. Por ejemplo, por una situación económica, por una situación de grupos, están afectando también al medio ambiente. Regreso con la cuestión de vivienda, por ejemplo, están afectando. Ahora hay zonas urbanas donde no debe haber zonas urbanas. ¿Y qué generan con esto? Pues para empezar la deforestación, que el agua, o sea, hacen construcciones como si México, la Ciudad de México, el Valle de México, nos estuviéramos ahogando, que cosa no es así, ¿no? Vean cómo ya me están sacando temas tan relevantes, tan importantes sobre el derecho social, ¿no? Oye, pero por ejemplo, lamentablemente vamos a voltear, Sofi, y en algún momento vas a ver que el derecho agrario, este derecho, realmente no tenemos tanto conocimiento. Nadie, hablando como abogados, nadie quizás especialista. ¿Qué pasaría si una nueva reestructuración del ejido o que efectivamente el ejido tuviera unos candados? Te comento, el ejido, según la ley agraria, las tierras ejidales son inembargables, imprescriptibles, intransferibles e inalienables. En teoría, los ejidatarios de los que estás hablando no pueden transmitir sus tierras. ¿Por qué? Porque son tierras públicas, son tierras que el Estado les concedió estrictamente a ellos. Luego, entonces, no es tan fácil transmitirse. Sin embargo, triste, maestra, y entonces, pues es que es mucho desconocimiento. También he visto historias del más allá, historias de la mano peluda, donde a mucha gente compró una tierra ejidal, pero realmente no compró nada, porque simplemente son tierras imprescriptibles, inalienables, inembargables, ¿no? Entonces, maestra, pero entonces no estamos produciendo, nuestro campo no está produciendo, pues porque no hay recursos, sí, y aparte tenemos una falta de planeación y aparte una falta de seguridad que, Dios mío. Pero entonces, ¿cómo lo solucionamos? Grace, por favor. Grace, te escuchamos. Perdón, buenas noches. Hola, buenas Sí, noches. sí, comentando también y apoyando a mi compañera Sofía, yo también vivo aquí por Coajimalpa. Y también pues son tierras ejidales y pues prácticamente pues ya está invadido por todos los corporativos de Santa Fe, por el tren que hicieron, pero ahí también yo creo que está involucrado el gobierno, tanto el gobierno como la alcaldía, porque no sé si compre a los ejidatarios con dinero o no sé cómo está el movimiento para que estén nada más vende y vende
y exploten todas las tierras. Y yo he visto en las noticias que luego salen, que luego hacen meeting, cierran la carretera de Toluca, que porque estaban en desacuerdo con el tren, pero no sé, también como menciona, no estamos tan metidos en ese tema que a lo mejor no podemos expresarnos, defendernos, y por eso las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias tanto en tierras, tanto en agua, porque pues ya es repartir agua en todas las colonias, en toda la parte de Santa Fe, y en el pueblo originario pues hay escasez de agua, no hay, la gente que vive aquí de añísimos, pues no tiene agua, no disfruta de ese privilegio cuando es un derecho. Exactamente. Grace, importante Mande. lo que dices, pero por ejemplo, ¿qué nos detiene? O sea, y regreso otra vez, la educación quizás si exigimos, si nos unimos, pongo el ejemplo de Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa durante años no han tenido agua, durante años, y la que llega así ya con sabor a tamarindo, ¿no? Color tamarindo. ¿Qué pasa? Pero eso sí, el recibo de agua, ese sí llega constante y permanente. Y ese sí llega bien oportuno. ¿Qué pasaría como ciudadano si simplemente exijo? Soy de la idea, Grace, ojalá que me equivoque, que el ciudadano mexicano es indolente. Que mientras, ¿cuál es el dolor que menos te duele? El ajeno. Mientras a mí no me afecte, yo no exijo, yo no hablo, yo simplemente pienso en mí, somos indolentes, nos volvimos indolentes. ¿Qué pasaría si nos uniéramos? Te pongo un ejemplo que se dio en Francia. Hace algunos años había una tienda que incluso trató de establecerse en México que se llama Auchan. Era una tienda francesa, se estableció en México, no funcionó, next, ¿no? Esta tienda empezó a cobrar las bolsas de plástico y los estacionamientos también los empezó a cobrar. ¿Qué pasó? Pues la gente simplemente dijo, me vas a comprar una bolsa de plástico y no me estás dando otra alternativa, otra solución. Me vas a cobrar el estacionamiento, pues simplemente no voy a tu tienda. Entonces, a lo mejor con pequeñas acciones, decir, no lo uso, no lo compro, no voy, quizás estaremos cambiando ese contexto. Caso México, ¿qué pasaría si toda la gente dijera, Ticketmaster, los conciertos son muy caros y llevo varias filas virtuales y no te voy a comprar boletos porque simplemente ya en México son imposibles de comprar los boletos? Y simplemente hacemos una sanción a Ticketmaster. Pues nada, les vamos a comprar hasta que o regularices o controles la reventa o hagas algo. Digo, son pequeñas acciones que a lo mejor suenan utópicas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la educación, me gusta mucho compartir con ustedes estas clases porque siembro. Me conformo con que 2 de 80 les siembre esa duda de, oye, ¿por qué me voy a dejar? Oye, ¿por qué? Oye, voy a pedir transparencia, voy a hacer, no lo sé, pequeñas acciones, ¿sale? Contadores, está muy interesante la charla, pero yo me puedo quedar aquí horas y horas. Tampoco es la intención, ¿sí? Saturarlos. En nuestra primera plática vamos a tener el gusto de vernos más días. Incluso les habría planteado la situación de que si nos podíamos ver el sábado. Mi coordinadora de carrera dijo no, porque tienes que involucrarte ya con los alumnos. El sábado ya ocupé esta hora y no quiero invadir las horas de otro profesor. Quizás si ustedes no tienen inconveniente, los estaré convocando para una reunión, quizás el domingo. No tengo tema, o quizás más adelante. Vamos a ver, me gusta a mí platicar, como ya pudieron ver,
ver, me gusta hablar, que ya tengo la boca seca, para estarnos viendo. Realmente esta materia es para nosotros, ¿sale? Me gustaría que nos viéramos. Consensar a 70 almas es sumamente complicado. Yo sé que algunos podrán, algunos no podrán. La ventaja es que tenemos las grabaciones, todas estas sesiones. Yo se las grabo. Me gusta que participen, me gusta que externen. Acuérdense, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Hay que platicar, hay que hablar, hay que consensuar. Acuérdense, los filósofos griegos utilizaban la mayéutica, que es el hablar y llegar a conclusiones. No lo sé, quizás nosotros sí podemos encontrar el hilo negro, quizás sí. Sofi. Gracias, profesora. Solo una duda. Bueno, es que estaba realizando mi actividad integradora de la unidad 1, pero bueno, utilicé como, pues sí, para poder responder la unidad 1, bueno, el contenido de la unidad, y como ya le mencionaba, pues experiencias propias. Entonces, no sé qué referencias puedo poner. Tengo una duda. En la actividad 1, en la unidad 1 solamente hablamos de un foro. Ajá, bueno, sí, el foro. Ok. Mira, aquí como referencias, vamos a llegar al foro, contadores, que era, digo, ya un poco tardío, pero vamos a hablar del foro. Acuérdense, el foro, vamos a hablar precisamente del derecho agrario, de la legislación agraria. Revisa el contenido de la unidad 1. Entra al foro integrador de aprendizaje y responde las siguientes preguntas. Explica con tus palabras, en el contexto de la legislación agraria en México, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y problemas que enfrentan los agricultores y ganaderos en la actualidad? ¿Qué medidas consideras que podrían tomarse para abordar estos desafíos y promover un desarrollo sustentable en el sector agrario? Comparte tus ideas y reflexiones. Importante, contadores, acuérdense que no basta únicamente con que ustedes señalen su aportación, sino que también es menester que comenten las aportaciones de dos compañeros. No se vale decir tú muy bien, me agrada, me gusta, muy bien compañero, te felicito, te saludo, porque realmente eso no es enriquecedor. El chiste es que confrontemos, enfrentemos, unamos nuestras ideas y viendo qué es lo rescatable, se vale. Dos compañeros, como dice Sofía, recuerda realizar las citas y referencias correctas en el formato. Puedes evidentemente poner tus experiencias personales, Sofía, pero finalmente tienes que sustentarlos. ¿Con qué? Con que le diste una ojeadita a la ley agraria. Yo te sugiero que le des una ojeada, que veas de qué habla. En el primer artículo creo que dice, esta ley es de orden público y tiene como objeto garantizar al ejido, a la pequeña propiedad, a la comunidad, los derechos. Yo te sugiero que me pongas como referencia la ley agraria, quizás la propia información que nos comparte la plataforma del instituto, porque para llegar a esa conclusión tuviste que estudiar toda la unidad 1. Si quieres utilizar una noticia, oye, y la razón de mi dicho la sustenta esta noticia. En el pueblo de Tlalpan, en Coajimalpa, está sucediendo esto y refuerzo lo que estoy diciendo con esta noticia. Lo puedes sustentar así. Les pido, por favor, que sus aportaciones, que lo sustenten. ¿Por qué? Porque si no, queda en una simple opinión, ¿sale? Hay que sustentarlos, hay que desarrollarlos. Y yo no tengo tema, puedes soportarlo quizás con una noticia. Mire, maestra, para que vea que no estoy mintiendo, aquí está una noticia. Oye, no es de Tlalpan propiamente, el sector del campo, el sector de los pueblos originarios, ¿qué está pasando a lo mejor con el boom de vivienda? ¿Qué está pasando con el agua? O sea, zonas que son estrictamente en la Ciudad de México, que son
áreas quizás agropecuarias, agrícolas de la Ciudad de México, rurales, como sería Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, pues maestra, pues simplemente ya nadie hace, o sea, ya no podemos, no hay la capacidad económica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más, contadores? No, maestra, de hecho yo también estaba pensando en todo eso, porque mi esposo es de Sinaloa y allá pues, hay, pues hay muchos, bueno, de hecho Sinaloa es uno de los estados donde mejor se da la agricultura, o sea, donde tienen más avances y donde no solo se cultiva, sino que tiene mayor rendimiento las cosechas. Es uno de los estados del norte que trae gente del sur, de Oaxaca, para que trabajen en el campo. O sea, hay una situación diferente ahí, pero pensaba yo usar algo de esto, pero ya que lo comenta, me queda claro cómo hay que sustentarlo. Lo puedes hacer también, o sea, lo puedes sustentar quizás con una noticia, la ley agraria. Oye, encontré esta noticia indicando que pues simplemente hay pueblos olvidados, ¿no? O alguien, por ejemplo, hace ratito que estábamos hablando del doctor Mireles, ¿no? Y pues es que otro de los temas que acojan a las áreas rurales del país es la inseguridad. Válgame, señor. También se puede tocar. El chiste, contadores, es enriquecerlo, echar buen chisme, ¿no? No se limiten. Hay compañeros que me ponen, el derecho agrario es muy necesario porque nos da comida. Y ya estamos en quinto semestre, alguien me corrigió hace ratito, estamos en quinto semestre, ya no podemos darnos el lujo de ser tan escuetos, podemos hablar, podemos interpretar, podemos decir, se vale, créanme que yo los leo y voy dilucidando, sí, no, ok, y les voy a retroalimentar, les voy a comentar. ¿Alguien más, contadores? ¿No? Bueno, estas sesiones, insisto, se las voy a compartir en la plataforma. En cuanto se concluya, voy a hacer la grabación correspondiente, se las comparto el día de mañana. Nos vamos a estar viendo, quizás la semana próxima me encantaría verlos, pero es así como que una semana compleja, ¿no? Viernes y sábado está complicado, 15 y 16 de septiembre, que es quizás cuando más compañeros se pueden incorporar, se complica. Vamos a buscar así como los horarios. Me gustaría quizás, solamente quizás, verlos el domingo y si no se pueden, no se agoben. El sábado había yo puesto en la planeación que nos veíamos el sábado. Era necesario tener antes esta plática. Hay unidades que nos vamos a ver 2 veces por semana, que me dará mucho gusto saludarlos. Entonces, si no tienen inconvenientes, si no hay más dudas, es un gustazo saludarlos. Si alguien no se incorporó en la reunión, si no indicó su grupo y su nombre completo, todavía estamos a tiempo de decirlos. Pasen la voz que si hay clases, pasen la voz que hay que participar. Licenciados, la clase, como en respeto de los compañeros que ingresan temprano, los compañeros que están toda la sesión, también desafortunadamente tenemos compañeros que les cuesta trabajo el trabajo, entonces hay ocasiones en que el aula que estamos virtual, por respeto a los que llegamos temprano, por respeto a nuestro tiempo, por respeto a los que también llegamos cansados del trabajo, se dan 20 minutos de tolerancia, no más. Maestra, es que yo me quise conectar tuve un compañero que se quiso conectar hace 8 minutos, no es posible. ¿Por qué? Porque lejos de saber de qué estamos hablando, va a llegar a interrumpir, va a llegar, mil disculpas quizás por los OEs que estoy siendo lo sincera, pero realmente no es constructivo, no es enriquecedor para él, tampoco para nosotros. Entonces,
Procuren llegar temprano, contadores tienen 20 minutos de tolerancia, aunque estamos en un ámbito virtual, pero importante, ¿no? Y si no tienen inconveniente, nos estamos viendo. Fue un gustazo haberlos saludado. Vámonos a descansar, que nos lo merecemos, contadores, que tengan excelente noche. Muchísimas gracias. Continuamos con la presentación, se las mando mañana para que le den una ojeadita. La vamos a seguir viendo porque son los temas de nuestro curso, ¿sale? Si no hay inconveniente, que tengan excelente noche. Muchísimas gracias, un gusto, ¿sale? Gracias, igualmente. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias a todos. Gracias igualmente. Hasta luego.